A veces nos toma en cuenta cuando nosotros no nos sentimos capaces, que somos dignos de que Dios nos use. Y Juan 12:13 dice: de cierto digo, en que mí cree las obras que yo hago, Él los hará también aún mucho más grandes, porque yo voy al Padre. Cuando usted ve eso, ¿verdad? Si Dios nos está diciendo que vamos a hacer unas obras de su palabra muchas más grandes de las que la hace, porque a veces nos limitamos nosotros, porque a veces ponemos límites de ser usados por Dios. Yo a veces veo a mis hermanos acá, ¿verdad? Y veo a ver tocar los instrumentos, y yo digo, a veces uno quiere hacerlo, pero sabes el límite que uno se pone para no hacer lo que ellos hacen. Nuestra timidez, nuestra falta de seguridad, porque no tenemos el don que Dios da. Pero acuérdense que nosotros somos Dios a ellos. Pero ellos tomaron la decisión de ser usados por Dios para hacer lo que hacen. Ahora bien, ¿cuántas veces ustedes les han dado un don, pero nunca lo hemos usado por nuestra falta de seguridad? Porque pensamos que no somos capaces. En vez de decir a Dios, Padre, ¿sabes qué? Tengo una timidez que me está impidiendo hacer tu voluntad, que me está impidiendo que tu poder caiga sobre mí, que me está impidiendo ser lleno de ti. Cuando venimos a Dios, le confesamos eso, Él va a dar la fuerza, va a dar esa actitud, ese coraje para hacer lo que debemos hacer, lo que quiere que hagamos. Pero tenemos que estar dispuestos a hacer. Si no tenemos esa disponibilidad, nunca vamos a poder hacer lo que Dios nos manda que hagamos. Efesios 3:20 dice: por el poder de Dios que obra en nosotros, Él puede hacer mucho más de lo que jamás podremos imaginar. Ahí dice que el mismo Dios nos dice que Él ya depositó ese poder en nosotros. Y que no podemos imaginar más de lo que podemos hacer. Si ya lo puso a nosotros, pues lo único que tenemos que hacer es tomar esa decisión de creer en su palabra, tomar el paso de fe, ir adelante y hacer lo que Él nos mandó a hacer. Imagínense que cuando vamos a la palabra, dice Isaías 4:10: no temas. O sea, no dejemos que el temor nos impida que Dios ponga ese poder, que nos impida hacer la voluntad de Dios. Porque vos, dice, porque vos, tú, nosotros, y la fortaleza. ¿Por qué no da la fortaleza, hermano? Ella sí, en el mismo versículo de Isaías 41:10 dice: Él nos da la fortaleza, Él nos va a ayudar y Él nos va a guiar para hacer lo que nosotros estamos pidiendo. Eso es lo que yo estaba haciendo cuando dije a la pastora que yo no quería predicar. Porque a veces uno piensa que uno tal vez no es capaz de hacerlo correctamente, porque a veces uno piensa que no lo va a hacer bien. Pero es que va a hacer Dios a través de usted, no somos nosotros. Y ese es el límite que nosotros podemos. Por eso a veces hay que decirle: Padre, yo voy a hacer lo que tengo que hacer, estudiar la palabra, escuchar lo que tú me dices, pero que no sea yo, sino que seas tú el que va a hacer la obra. Eso siempre tenemos que tener en cuenta. Imagínense ustedes, cuando usted va a Números, capítulo 13, del 21 al 26, cuando Moisés mandó a los 2 espías y estuvieron por 40 días, ellos habían pasado muchas pruebas, ya habían visto el poder de Dios. Cuando regresaron los 2 espías, vieron las circunstancias, pero no ellos conocían a Dios, conocían el poder que Dios tenía y sabían que podían conquistar la tierra que Dios les había ido a entregar. Pero 10 de ellos como que se habían desenfocado y habían dejado de ver al Dios que estaba al lado de ellos. Habían dejado de ver todas las maravillas que este Dios había hecho, que les había visto el mar, que les había proveído comida, que la vestidura que ellos estaban no se había desgastado. Y a veces nos pasa a nosotros así. Y a veces en nuestro caminar nos desenfocamos y empezamos a mirarnos nosotros mismos como incapaces. Empezamos a ver que no somos calificados para hacer lo que Dios nos manda.
porque nuestro enfoque no está en el Dios que es a que nosotros queremos seguir. Ahora bien, en Josué 6:20 hay algo diferente. Cuando Josué, yo le digo a Josué de su pueblo que iban a conquistar la ciudad de Jericó, imagínense que le digan, bueno, tú vas a conquistar esta tierra, pero lo único que tienes que hacer es dar 7 vueltas alrededor de esta ciudad. Y a la vuelta de 7ª vas a quitar las lugares se van a derrumbar. Si ustedes dijeran eso, si usted se considera ahorita, si usted se chequea dónde usted está espiritualmente, cómo usted está espiritualmente, si usted Dios le dice, bueno, hermano Jesús, usted va a ir a Jericó, pero lo único que usted va a tener que hacer es dar 7 vueltas a la ciudad de Jericó, y a la vuelta de 1/7 usted va a quitar con gusto, y las paredes, las lugares se van a derrumbar. ¿Usted cree que usted tendría esa fe suficiente para hacerlo? ¿O usted desconfiaría del poder de Dios? Ahora bien, yo le digo algo. Si yo no conociera bien a Dios, yo lo haría. Yo en mi fe no estaría muy fuerte. Dudaría. Porque más de alguno que estaba ahí, me imagino que dudó de lo que estaba haciendo, que es una locura. Y cómo era posible que solo dando 7 vueltas se iba a derrumbar la pared, a pesar de todo lo que había visto. No se nos pasa. Por eso digo que a veces, a pesar de que caminamos mucho tiempo con Dios, nos podemos desenfocar. Por eso es necesario que siempre estemos enfocados. ¿Por qué les digo eso? Porque hace una semana, al que yo me levantara a orar, no me podía concentrar. La palabra de Dios no estaba leyendo suficientemente. La leía a veces por la mañana, pero durante todo el día no me llenaba. En la noche quería hacerlo, pero estaba tan cansado que cerraba la Biblia y me iba a dormir. Y así pasó toda la semana. Entonces, por eso, cuando me dijo la pastora que no quería predicar, es porque no estaba lleno de la presencia de Dios, porque me había invitado a buscar su presencia, porque me había desenfocado, me había además enfocado en tratar de entender por qué estaba cansado, por qué estaba tan adultado. Porque yo estaba permitiendo que Dios se moviera en mí. Porque muchas veces, hermanos, cuando usted pasa tiempo con Dios, cuando usted pasa orando, cuando usted pasa buscándole en su palabra, usted se llena. Usted pasa todo el día energético, no es por nada, pero es que todo lo llena cuando usted pasa tiempo con Él. Cuando usted le dedica su tiempo a leer, cuando usted le dedica tiempo a orar, a comunicarse con Él. Y a veces lo fijamos no hablo tanto. Yo lo fijo como dice hermano, dice, yo vengo y me puedo comunicar para allá. Porque yo lo que quiero es aprender a escuchar la voz de Dios, a que me guíe. Porque yo no puedo pedirle muchas cosas a Él. No hablar con Él mucho. Pero realmente a veces lo que nos cuesta es escuchar su voz y aprender a obedecer. Y por eso quiero decirles a ustedes, si en un momento se está sintiendo como yo, no se preocupe, porque realmente cuando usted va y le pide perdón a Dios, le dice, Padre, perdona porque yo te traté de poner un límite, que tú no quieres que lo haga. También yo me siento capaz, como yo lo quisiera hacer, pero quiero ser obediente, quiero ser usado por ti. Porque créanme que si ponemos límites, nunca vamos a saber cuánto Dios nos va a usar. Y déjeme decir, yo no sé ustedes, pero yo quiero una iglesia con poder. Y si no somos nosotros capaces de ser usados por Dios y permitir que derrame su poder en nosotros, su espíritu en nosotros, nunca la vamos a ver. Si bien siempre vamos a ser temerosos de hacer su voluntad.